a ponernos de pie. Vamos a leer la palabra del Señor y después de eso pasan los maestros y los niños. Y vamos a leer Mateo en el capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15. Y esta es la palabra del Señor y dice: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y esta es la palabra del Señor. Qué privilegio es estar hablando sobre el Sermón del Monte, sobre lo que el Señor mismo, el Señor Jesús mismo, vino y habló en esta tierra hace 2000 años. Quiero comenzar por comentarles una anécdota que pasó. Hace 4 años fui a visitar a mis papás a Chihuahua. Mi papá tenía 83 años y padecía de demencia senil. Unos meses antes, su mente estaba bien y su vida giraba alrededor de su familia, pero sobre todo alrededor de su relación con Dios. Ya no era así ese momento que fui a visitarlo. Fue muy difícil pasar por ese tiempo en el que ni siquiera nos recordaba a mis hermanos, a mí. Uno de los días en los que yo estaba allá, mi papá se cayó y se quebró la cadera. Las siguientes horas fueron muy difíciles y para mi papá era un dolor horrible. Yo me quedé ese día, esa noche en el hospital con él y eran como las 3 de la mañana cuando teníamos él y yo una batalla campal. Él quería levantarse al baño y no podía entender que si se movía le iba a doler muy feo la parte que tenía quebrada. Así que yo trataba de convencerlo por las buenas y por las malas de que no se moviera. Y ahí estábamos: papá, por favor, no se mueva. Usted tiene su cadera quebrada, trae un pañal, no necesita ir al baño. Y mi papá me decía: necesito ir al baño. Y se trataba de levantar y pegaba un grito como no tienen una idea del dolor. Y se ponía cada vez más intensa e intensa la pelea. Papá no me entiende. Y mi papá: es que yo quiero ir al baño. Y estábamos en eso. Y ya llevábamos muchas horas. Y yo ya estaba muy cansado. Y yo pensé: mi papá no se va a cansar.
recuerdo que me senté y empecé a orar. Bendito Señor, te pido que bendigas a mi papá. Bendícelo, Señor. Señor, que haga caso. Ya no sabía yo ni cómo orar por él. Y en eso mi papá se queda completamente callado y en paz. Y yo seguí orando muy sorprendido. Señor, bendícelo, te doy muchas gracias por lo que tú estás haciendo. Oraba al Señor, mi papá seguía en paz y creo que mi oración fue bastante larga. Mi papá no replicó ni un solo momento. Y terminé de orar y dije, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y en eso que terminé, mi papá empieza a decir, Señor, te pido que lo hagas entender que yo quiero ir al baño. Ese es mi papá. Así es que fue muy sorprendente que en medio de su situación, en medio de su mente, él recordó el poder de la oración. Vamos a orar. Bendito Señor, queremos darte la gloria y la honra, Señor. Y el día de hoy venimos delante de ti, Señor, completamente necesitados de ti. Queremos, Señor, queremos pedirte que los que no conocen el poder de la oración, Padre, que tu Espíritu Santo venga y traiga una convicción el día de hoy mismo de la necesidad de orar a ti, nuestro Padre Celestial, Padre. Queremos darte gracias por las personas fieles, Señor, cada día en oración. Y te pedimos que aún fortalezcas más su oración y su deleite en ti sea mayor, Padre. Queremos pedirte, Señor, por aquellas personas que son tibias en su oración, Padre. A lo mejor se han desanimado y se han decepcionado, Padre. Queremos pedirte y rogarte que el día de hoy, Señor, a través de tu palabra, toques nuestros corazones, Señor, y renueves en nosotros esta fe, este conocimiento de ti, este deseo de agradarte, Señor, y sobre todo el saber que tú eres nuestro Padre Celestial. Te alabamos y te exaltamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Estamos estudiando el Sermón del Monte, en donde Cristo, hablando con toda autoridad, dice cómo son y cómo no son los discípulos de su reino. Él aclara la intención original de la ley, de cómo al Señor le interesa el corazón y reprueba la manera en que los escribas y fariseos habían diluido la ley, la palabra de Dios, para poder cumplirla y verse bien delante de los hombres. Después de eso, Cristo señala la falsedad de las prácticas más importantes por los fariseos, que eran el dar dinero, la oración y el ayuno. Esas eran las tres cosas más importantes que tenían los fariseos en su religiosidad. Y Cristo viene y reprueba la manera en que lo hacen. Era de lo que más se jactaban los escribas y los fariseos. Y Jesús les dice a sus discípulos que era importante hacer estas cosas, pero que la motivación no debería de ser la hipocresía de esos tres ejemplos. Cristo resalta la oración como lo más importante de estas tres cosas y les da el modelo de oración perfecto, no para repetirlo como los paganos, los que no conocen a Dios, sino para tener un glorioso modelo que exprese cómo hemos de orar al Padre. Quiero decirles cuál es mi propósito en este mensaje, que creo que es expresar lo que la palabra dice aquí, que es ver la motivación de nuestro corazón al orar, revisando si hay hipocresía o repeticiones sin sentido, y buscar orar en una relación íntima con nuestro Padre Celestial, en humildad, conociéndolo y sabiendo que Él nos conoce.
para su gloria y nuestro deleite. Hoy voy a hablar de los siguientes 3 puntos. El primero es orando con nosotros mismos. Y eso tiene que ver de cómo el Señor reprueba las oraciones hipócritas y con vanas repeticiones. El segundo punto que vamos a ver es orando a nuestro Padre Celestial. Lo dulce de orar a nuestro Padre y lo glorioso de su nombre y sus planes. Y finalmente el punto número 3 es cómo Él conoce nuestras necesidades. Qué glorioso es confiar en que Él proveerá para sus hijos. Y vamos comenzando, y para comenzar quiero recordarles que orar no es algo natural. La gente no nace orando. Venimos a los pies del Señor, somos sus discípulos y necesitamos aprender a orar. Dice Lucas en el capítulo 11 y en el verso 11, no necesitan buscarlo, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Los discípulos ven al Señor Jesús orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan les enseñó a sus discípulos. Ustedes han estado en alguna ocasión cuando ven a alguien orar y dicen: ¿cómo me gustaría orar como esa persona? O van y le dicen: puedes orar por mí porque se nota que tú sí tienes fe, porque yo no tengo fe. Bueno, nosotros podemos aprender a orar. Necesitamos aprender en la palabra, en la iglesia, donde aprendemos en la palabra, en su iglesia los martes de oración. Estamos oyendo a nuestro pastor orar y nosotros estamos aprendiendo a orar con algún hermano o alguna hermana. Todos necesitamos aprender a orar y crecer en nuestra oración. Y Cristo comienza con decirnos cómo no orar. Así es que el primer punto dijimos que era orando con nosotros mismos. Ahora, ¿de dónde obtuve ese nombre, orando con nosotros mismos? Ustedes se han dado cuenta que hay ocasiones en las que comienzan a orar y luego dicen: pareciera que la oración no subió del techo. ¿Se han sentido eso? Como oré, pero aquí hubo algo extraño. Bueno, quiero comentarles qué pasaba con los fariseos en Lucas, en el capítulo 18 y en el verso 9, si gustan abrir sus Biblias. Lucas 18, 9 dice: a unos, Lucas capítulo 18, verso 9. Entonces esta es una parábola, y estaba un fariseo y estaba un pecador, un publicano, y los dos vienen y oran delante del Señor. Pero aquí, a partir del verso 9, muchísimas gracias. Aquí, a partir del verso 9, se nos empieza a decir cómo oraban los fariseos. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Los fariseos confiaban en ellos, no confiaban en el Señor, confiaban en ellos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Cuando estaba repasando esto, no podía creer lo que estaba leyendo. Normalmente he tenido la idea de cómo es esta parábola, pero no me había fijado con tanta atención que él oraba consigo mismo. No oraba con Dios. Él estaba orando con Él, para Él y por Él. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo
lo que gano. Si se fijan, empieza él por presumir esas tres áreas. Estoy orando conmigo mismo. Estoy orando y luego él dice, yo soy bueno para dar y soy bueno para ayunar, no como este. Entonces de ahí tomé ese primer punto, orando con nosotros mismos. Y hay dos maneras que el Señor Jesús reprueba de la oración. Y la primera es cuando a la hora de orar actuamos. Y quiero comenzar con el verso 5 de la porción que estuvimos leyendo que dice, y cuando ores. El Señor Jesús, cuando estaba hablando con ellos, no dijo, y si llegas a orar, hazle de esta manera. Y cuando ores, es indispensable para los cristianos orar. Y quiero decirles algo que dice el pastor Sugel Michelén, dice, todos los cristianos oran, mas no todos los que oran son cristianos. Y voy a volver a repetir esto, todos los cristianos oran, mas no todos los que oran son cristianos. Así es que quiero preguntarte de entrada, ¿tú tienes una vida de oración? ¿O hace como un año que no oras? Porque la oración es una de las características claras de un cristiano. Las personas que no oran no pueden ser cristianos. ¿Por qué? Porque no tienen comunión con el Padre por medio del Hijo, siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, el Señor Jesús comienza diciéndole, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Ahora, el Señor Jesús no viene a darles los 5 puntos para orar correctamente. No viene a decirles qué hacer. Les habla de ser. Dice, no seas como los hipócritas. Dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Y quiero decirles con esto que el Señor Jesús, su énfasis no estaba en la posición de orar o en el lugar. ¿Por qué? Nosotros oramos de pie en ocasiones. Acabamos de orar, de leer la palabra, lo hacemos de pie. A veces oramos de pie, a veces oramos sentados. En el Antiguo Testamento había varias posiciones. Algunos oraban postrados, decían. Y era completamente con toda la parte de enfrente de su cuerpo postrado hacia el piso. Entonces, aquí el Señor Jesús no está reprobando la manera, el estar de pie, tampoco está reprobando el lugar. No se trata de no orar. Si tú vas en algún lugar y vas en una calle, a lo mejor vas manejando o estás parado o vas a cruzar la calle y tú estás orando al Señor, no quiere decir, no vuelvas a orar en las intersecciones de las calles. No es eso. Y aquí el Señor Jesús se vuelve a referir a la actitud de los fariseos. Y quiero recordarles algo que se nos comentaba la semana pasada. ¿Saben qué hacían los fariseos cuando iban a dar dinero? Le hablaban a alguien para que tocara la trompeta. Esa era su actitud. Voy a dar dinero. Oye, te pago una lana si llegas a tal lugar y empiezas a tocar la trompeta para llamar la atención, porque me voy a aventar una actuación que va a ser directo para los Óscares. Y eso hacían. Entonces llegaba el de la trompeta y empezaba, y toda la gente volteaba a ver, y luego de repente llegaba el fariseo y se volteaba y daba dinero con su mejor actuación de su mayor humildad. Cuando habla aquí sobre las calles, se refería, hay una parte en el original que nos hace pensar que se refería a las calles más amplias. Quiere decir que ellos no iban a una callecita
donde no hubiera ninguna persona. Ellos se iban a la calle más amplia, se iban allá a la calle Montana, por ejemplo, a la calle Mesa, ¿sí me explico? Ahí, a la calle Mesa. ¡Señor! Imagínense. Ay, caray, pues sí, todo mundo se daría cuenta. Esa era la actitud de ellos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque dice el Señor, porque era para ser visto por los hombres. Ellos querían ser vistos. ¿Y saben qué les dice el Señor? Y esto es terrible. Les dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Porque debo de estar atento a lo que yo deseo. Voy a orar, Señor. Deseo que todos me vean cuán espiritual soy. Señor, voy a dar mi diezmo. Nunca lo doy, pero esta semana sí lo voy a dar. Hijos míos, miren, voy a dar mi diezmo. Te sientas enfrente y te aseguras de que la gente vea cuando des tu diezmo. O cuando ayunas quizá. ¿Sabes una cosa? Si en tu corazón, cuando haces algo para el Señor, cuando haces algo religioso, si en tu corazón está el llamar la atención y el que la gente te diga, oye, qué espiritual. ¿Sabes qué? Me inspiraste. Yo hace mucho que no diezmo, pero al verte diezmar el día de hoy, yo quise ir y voy a empezar a diezmar. Y luego sale, qué bueno, gracias. Humildemente lo hago. El problema de eso es que esas personas tenían su recompensa. Y su recompensa era que alguien les dijera, qué bien hecho, gracias. Qué maravilloso, qué espiritual eres. Ya tengo mi recompensa. No más que nosotros necesitamos entender el tamaño y la diferencia entre la recompensa que nos pueden dar los hombres y la recompensa que da nuestro Señor. Puedes ver la diferencia. Y a ellos les bastaba con eso. La recompensa, pequeñito. Mas tú, les dice el Señor, cuando ores, entra en tu aposento. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y también entra a tu aposento. Aunque este tipo de oración habla de nuestra oración personal, hay oraciones públicas. Nosotros tenemos oraciones públicas los martes, por ejemplo. Nuestro pastor nos dirige en oración. Hay otras personas que nos dirigen a veces. Nosotros oramos con alguien más. Podemos hacer esas oraciones, pero aquí también habla de la actitud del corazón. Cuando ores, y no está nada mal, y qué bueno si tú tienes un lugar específico para orar. Un lugar donde la gente no te está oyendo, un lugar donde es entre tú y el Señor. Pero esta relación entre tú y el Señor no tiene que ser en un cuarto específico en tu casa. Puedes estar en una calle y puedes estar a punto de cruzar y decirle, Señor, voy a hacer esto en este momento. Quiero pedirte que lo que yo haga sea para tu gloria y tu honra. Y eso es orar de una manera íntima con el Señor. Eso no tiene nada que ver con hacer aspavientos, con llamar la atención hacia ti. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Va a haber un momento, y el Señor nos bendice en esta vida y nosotros lo podemos ver, pero va a haber un momento en que estemos delante del Señor y Él nos llame a pasar delante de su presencia y Él diga, buen siervo y fiel, pasa a la recompensa eterna. Y va a haber ahí muchos testigos. Y los primeros testigos que va a haber ahí son los ángeles sorprendidos de la obra que Jesús hizo en un pecador como tú y como yo. Y dice que va a haber una gran nube de testigos en ese momento. Y todos van a estar dándole la gloria al Señor.
Y esa recompensa en público es la que queremos, no para nosotros, sino para la gloria de Jesús. Pero hay otra manera de orar, orando sin conocer a Dios. Y nos sigue diciendo después del verso 7, dice, llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán escuchados. No os hagáis pues semejantes a ellos. No uséis vanas repeticiones como los gentiles. Y no puedo dejar de pensar, cuando pienso en esto, espero que recuerden esta situación. Está Elías, el profeta del Señor, en Primera de Reyes. Yo les voy a contar esta historia, no necesitan ir a buscarlo. Está Elías y están muchos profetas del Señor, muchísimos, de Baal. Está Elías, el profeta del Señor, y muchos profetas de Baal. Y era un tiempo terrible. Había muy poquitos que estaban siguiendo al Señor, y Elías era uno de esos profetas fieles. Y esto fue lo que hizo Elías. Les dice, bueno, vamos a hacer esto. Vamos a poner 2 altares, vamos a cortar un buey en cada uno de los altares y vamos a pedirle a nuestro Dios que Él haga que arda ese sacrificio. Empiezan ustedes y empiezan los profetas de Baal. Y empiezan a gritarle y a pedirle. Y pasaron las horas y las horas. ¿Y saben qué hacían? Agarraban unos cuchillos y empezaban a cortarse. A ver si si su Dios Baal se agradaba. ¿Y saben qué más hacían ellos? Ellos estaban gritando, esperando que su Dios les hiciera caso. Les dice Elías, ¿y si les irá a hacer caso? ¿No se habrá ido su Dios? ¿No quieren gritarle un poquito más? Y después viene Elías y dice, échenle agua a la madera y al buey, y échenle más agua, y échenle más agua. Y dice que cuando oró, bajó este fuego del cielo y consumió todo en un instante. Y lo que está reprobando aquí Cristo en esta oración dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Señor, 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 ¿cómo oramos nosotros a veces? Ahora, aquí está hablando específicamente de los que no conocen a Dios. Y algunos de nosotros podemos caer en algunos vicios parecidos a esto. Pero lo que está diciendo, como no conocen al Dios verdadero, llegan y le empiezan a decir y a decir como si lo fueran a convencer. O como si fueran a informarle a Dios. Dios, estas son las cosas. O sea, yo sé que tú no te das cuenta, pues estás muy ocupado haciéndote cargo del universo. Así es que mira, te tengo esta listita, aquí te la dejo, regreso mañana. Si quieres que te la recuerde mañana otra vez, con todo gusto te la recuerdo. Eso es no conocer a Dios. Sorprendentemente, la oración que el Señor Jesús les muestra como un modelo se empieza a transformar a través de la historia en una vana repetición. Yo creo que casi todos nosotros nos conocemos el Padre Nuestro, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Como si repetir eso fuera a hacer cosas buenas para nosotros. ¿Y qué fue lo que dijiste? No estoy seguro, dije el Padre Nuestro. ¿Pero de qué habla el Padre Nuestro? Pues no estoy muy seguro. Esas son vanas repeticiones. Y eso viene de un corazón que no conoce al Señor, que no conoce al Creador del universo, que no conoce su poder, su majestad, y que repite para convencerlo. Y fíjense lo que dice. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidas. Dice en otra parte en Mateo, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, todas las cosas que necesitan ellos. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas.
Dios sabe las necesidades que nosotros tenemos. Y es incorrecto estar repitiendo sin sentido. Ahora, nosotros como los cristianos también pueden entrar en una manera de hacerle así. ¿De qué manera? Repitiendo cosas sin sentido. ¿Se han fijado? Hay gente que aprende de otra gente a orar en lugar de aprender de la palabra y empieza a orar con los mismos clichés que esa persona. Y algunos de los clichés que hemos oído por ahí es, por ejemplo, yo declaro, ¿han oído ese? Declaramos que tú lo vas a hacer, como si el hecho de que yo lo declarara forzara a Dios a hacer algo. Esa es una mentira. ¿Cuándo vamos nosotros a forzar a Dios a hacer algo? Porque lo dije, ya lo tienes que hacer. Porque lo pedí, ya me lo tienes que dar. Y hay unas partes en la Biblia donde nos hablan de que pidamos. Pero ahorita vamos a ver un poquito más de eso. ¿De qué manera oramos? A veces repetimos mucho eso. Algunas palabras las repetimos. Y una de ellas, yo entre ellos necesito estar al pendiente cuando oro es, Señor, 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 te pido que, Señor, vengas y nos permitas, Señor, hacer, Señor, tu voluntad, Señor. No estamos pensando. Y el Señor dice, necesitas orar con tu mente, con tu corazón, con una claridad. Cuando dices Señor, ¿realmente quieres decir, Él es el Señor de mi vida? Cuando dices Padre Celestial, ¿realmente te estás refiriendo a tu Padre Celestial? Hace un tiempo estaba en un aeropuerto y me llamó mucho la atención porque ya íbamos a subirnos al avión y de repente una de las personas que estaba ahí en la sala voltea, da un giro hacia cierto lugar en especial y luego pone una manta y se hinca y empieza a orar. No importaba si se iba a ir el avión o no, no importaba nada y empieza a orar. Un hombre musulmán, no sé si los han visto. Y ellos tienen ciertas horas del día en que no importa lo que está pasando, ellos se ponen y se postran a orar a su Dios, a Alá. Y por un lado es sorprendente lo que ellos hacen. Por cierto, si no saben ustedes, esta religión musulmana viene de una distorsión del cristianismo, más o menos en el año 500, 600, si mal no recuerdo. Entonces, donde el Antiguo Testamento hablaba de orar al Señor y dirigirse al templo, que nosotros ya sabemos que ya no hay templo, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ellos se quedaron con ciertas cosas de eso y fueron distorsionando, pero eso hacen. Y la verdad es que es muy sorprendente su diligencia. En muchos lugares, quiero decirte que la mayor parte de la gente ora. Es más, algunos le oran al universo, a la madre tierra le oran. ¿Te sientes orgulloso porque oras? Casi todos lo hacen. Y muy probablemente más diligente que tú. Te aseguro que un musulmán ora más diligente que tú. Que un budista a lo mejor ora más diligentemente que tú. El punto es nuestro corazón al orar. Hay gente, me acordé, ahora estaba pensando en eso, y hay gente que le ora a San Valverde. ¿Saben quién es San Valverde? Dicen que es el santo de los sicarios. Entonces, hay gente que va a cierta capilla en especial, va y le ora antes de ir a matar a alguien para que ese santo les ayude a tener buena puntería y a matarlo y a que no los maten a ellos. Te jactas de que tú oras. El Señor Jesús les está diciendo a los discípulos, no nada más se trata de orar. Aún los fariseos oran.
El punto es cómo oras y dónde está tu corazón cuando oras. Y bueno, después de esto, vemos nosotros que el Señor Jesús nos da un ejemplo de cómo orar a nuestro Padre Celestial. Y este es el segundo punto. Lo primero es cuando nosotros oramos para nosotros, nada más. No se trata de Dios, se trata de nosotros. Pero aquí empezamos a ver cómo Jesús les dice cuando ores. Ora de esta manera y dice, el verso 9 dice, vosotros pues oraréis así. Esto ya es el mensaje a los discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. De esta manera hemos de orar. Y quiero decirles algo que dice el pastor John MacArthur. Dice, la oración es nuestro hablar a Dios. Estudiar la palabra es Dios que nos habla. Esas dos cosas son el intercambio compuesto entre el hombre y Dios. Parte esencial de nuestra comunicación o nuestra comunicación esencial está en la oración al nosotros hablar con Dios y en la palabra cuando Dios habla con nosotros. Esas dos cosas son el intercambio entre el hombre y Dios. ¿Quieres saber su voluntad? Está en su palabra. ¿Quieres saber cómo orar? Está en su palabra. ¿Quieres saber cosas sobre tu matrimonio? Está en su palabra. Él ya nos habló y nosotros oramos. Señor, guíame para entender tu palabra. Señor, estoy pasando por esta situación, la pongo en tus manos. Esa es la conversación que nosotros tenemos con el Señor. Dice Romanos en el capítulo 8 y verso 26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros no sabemos cómo orar. Y conforme vamos pasando y conforme leemos la palabra y conforme vemos otros hermanos fieles y conforme escuchamos oraciones en la congregación, vamos creciendo en nuestra oración. Y aún así, nuestra oración nunca va a ser perfecta. Nuestra oración viene con pecado. O nuestra oración no tiene claridad. Y el Espíritu Santo viene e intercede por nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad. Y empieza la oración, Padre nuestro que estás en los cielos. Quiero preguntarte algo. Acuérdate de tu papá por un momento. ¿Cómo le decías tú a tu papá? ¿Cómo le decías? ¿Le llamabas por su nombre? Oye, Arturo. ¿O le decías de una manera bien tierna? Papi. Fue cambiando. Le decías papi de niño y cuando creció le dijiste padre. Ya sabías que ahí había respetillo. Quiero decirles algo que dice John Stott y resume lo que hemos hablado hasta ahorita y nos habla de cómo hemos de orar. Dice, cuando acudimos a Dios en oración, no lo hacemos hipócritamente, como actores de teatros que buscan el aplauso de los hombres, ni tampoco mecánicamente como los paganos que hablan por hablar, cuya mente no está en sus murmullos, sino que vamos con conocimiento, en humildad y confianza venimos con nuestro Padre como niños pequeños. Y esa es la esencia de la oración. Eso es lo que nos dice el escritor evangélico John Stott. Para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, sí, Dios era un padre, pero era como un padre nacional. Era el padre que dirige el pueblo. Pero Cristo trae algo sorprendente.
Se habían visto algunas cosas en los salmos, pero Cristo trae algo sorprendente. Cristo dice, Padre nuestro. Cristo nos dice, mi Padre, siendo yo Dios, siendo uno de la Trinidad, y mi relación con Él es tu Padre también. Y tú no eres así. Tú y yo somos pecadores. Tú y yo, nosotros hemos ofendido al Señor y por medio de la sangre de Cristo somos redimidos. Pero somos pecadores y dice Cristo, Padre nuestro, es nuestro Padre. Qué impresionante es esto. Así como el Padre es Padre de Cristo. Y como Cristo subía y oraba y duraba horas y horas orando al Padre, se deleitaba en Él, a veces lloraba, a veces suplicaba. Dice, ese mismo Padre que me escucha a mí, ese es tu Padre. No nada más eso, dice un comentarista que en el griego, el Nuevo Testamento está escrito en griego, ahí dice, cuando dice Padre nuestro, dice pater, viene la palabra en griego, pero dice ese comentarista, dice, recuerda que Cristo no hablaba en griego. Cristo hablaba en arameo y en alguna ocasión comentaremos porque, pero el pueblo del Señor hablaba en arameo y dice, hay pocas dudas en mi mente de que Cristo utilizó el término Abba, porque Abba era el término familiar. Abba fue el término entrañable utilizado por un niño pequeño para su padre. De hecho, la tradición judía dice que lo primero que aprendían a decir los niños era Abba e Ima. ¿Qué creen que significa Ima? Papá y mamá. Papito y mami. Papi y mami. Y Cristo, dice este comentarista, yo estoy seguro que cuando Cristo estaba diciendo en arameo, cuando ores, ore de esta manera, empieza diciéndole, Abba, papá. ¿Cómo le decías tú a tu papá? A lo mejor para ti había una distancia entre tú y tu papá. Pero Cristo viene a decirnos, entre yo y mi Padre no hay ninguna distancia y entre Él y ustedes no habrá ninguna distancia. Ven con Él confiado. Es un Padre tierno. Es un Padre amoroso como ninguno de nosotros jamás podremos ser. Él quiere tener una relación contigo. El hecho de que Él sea nuestro Padre Celestial quiere decir que podemos venir con confianza a Él. Y quiero decirte, hablando de vanas repeticiones, en estos últimos días el Señor ha estado transformando mi oración. Y cuando oro, Señor, yo me pregunto, ¿a qué Señor le estoy orando? Pero cuando digo, no puedo más, le digo, Padre. Y muchas veces he dicho Padre. Y digo, Padre, Señor, y empiezo a orar. Padre, esto, por favor, y esto, Señor, esto. Como si yo trajera la lista del mandado. Y ahora te pido, y mira, a las 10:58 vamos a salir. Y cuando llegue, quiero, por favor, tú hagas. Y en esta semana ha sido, Padre, papá. ¿Qué hay en tu corazón? Y quiero decirte que esto es lo importante. Si para ti el Señor, si para ti el Padre Celestial no es eso, tu Padre Celestial, claro que vas a venir con una lista de cosas nada más rápida o en desesperación a traer tu necesidad. Pero cuando vienes estás confiado de que le estás hablando al Padre Celestial, de que Él es tu Padre. Tú como papá, ¿te deleitas cuando tu hijo chiquito te pide algo? Papá, ¿me das esto? Papá, ¿me llevas
me llevas afuera. Claro que te deleitas como papá. Y dice la palabra, si nosotros, que somos completamente imperfectos, les damos cosas buenas a nuestros hijos, imagínate tu Padre Celestial. Él es perfecto, Él no es pecador. ¿Cómo vienes delante de Él? ¿Delante de quién vienes cuando oras? Pero no nada más dice eso. Dice eso para decirnos, acuérdate de quién vas a orar, al Padre Celestial, pero empieza tu oración diciendo, santificado sea tu nombre. Creo que muchas veces hemos repetido eso. Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificado sea tu nombre? Quiero leerles de Éxodo en el capítulo 34, no necesitan leerlo. Pero el Señor está con Moisés y dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová, dice, por delante de él, proclamó Jehová, Jehová. Está Moisés a punto de proclamar al Señor. Y no le dice, Jehová, se acabó. Le dice por su nombre. Y el nombre del Señor es el cúmulo de sus atributos. Es quien Dios es. Fíjense cómo le dice. Le dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y no se detiene ahí, le sigue diciendo que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este es Jehová. Este es Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿De qué manera santificas su nombre? ¿De qué manera exaltas su nombre? ¿De qué manera exaltas quién Él es? ¿Quién es Él para ti? ¿Es como un Santo Claus que te da cosas y regalitos? ¿O Él es el único, el todopoderoso, el único que puede salvar tu vida? Él es el que puede traer paz a tu corazón. Él es el único exaltado, el que va a cumplir todas sus promesas. Él es tu Padre Celestial que dio a su Hijo para que muriera por ti. ¿A quién le hablas cuando oras? ¿Santificas su nombre? ¿Exaltas su nombre? ¿O es un requisito nada más para empezar? Decirle, Padre, ahí te va la lista. Dice en Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres, dice el Señor Jesús, que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Saben qué hizo Jesús? Jesús vino a enseñarnos el nombre del Señor. Él es todopoderoso. Él es la suma de su palabra. Por eso quieren seguirte, Señor. Santificarlo es glorificarlo, exaltar, reconocer que es completamente diferente a nosotros, completamente santo, libre de pecado. Y quiero leerte una parte de este salmo donde empieza y nos dice cómo empezaban los salmistas. Quiero decirte que cuando los salmistas empezaban a orar, no era, estoy bien tranquilo y vamos a ver cómo le hacemos. No, estaban pasando en medio de tribulación, a lo mejor estaban en una cueva, estaban enfrente de alguien más que quería matarlos. ¿Y saben cómo empezaban? No decían, Señor, líbrame, porque mira, este me viene a matar. Empezaban exaltando el nombre del Señor. ¿Saben por qué? Porque sí era importante que los fueran a matar, pero lo más importante era el Señor, que podía evitar que los mataran o que iba
hacer que lo mataran para su gloria. Dice el salmista: oh Jehová, Señor nuestro. Salmo 8, estoy leyendo, no necesitan leerlo. Dice: cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo, al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que le visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Ese es el comienzo de la oración, exaltando el nombre de Dios. Tú eres glorioso, tú eres majestuoso. No vengo delante de cualquier cosa, vengo delante de mi Padre Celestial. ¿Y saben qué? Vengo delante de mi Padre Celestial, que es el único que puede salvar, mandar mi alma al infierno. Y cuanto más conozcas, dice el pastor John MacArthur, y cuando más conozcas a Dios, más rica, completa y significativa será tu vida de oración. Tus oraciones son cortas, y quiero decirte que no está mal orar largo o orar corto, pero tus oraciones son cortas. Nada más pregúntate: ¿son cortas porque no conoces a Dios? Padre, bendice estos alimentos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias por la comida que pusiste aquí. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en ti dormiré confiado. Esas son tus oraciones. A lo mejor no conoces al Señor. Necesitas empaparte de quién es Él. Y quiero decirte que esta oración se compone de 6 peticiones. Esta es una petición. Esta no es una declaración. O sea, Cristo no está diciendo, no está declarando que su nombre es exaltado, lo cual sí lo es. Es una petición, nos está enseñando que lo hagamos en nuestras vidas. ¿De qué manera? Está diciéndonos, nosotros venimos a pedirle al Señor que su nombre sea exaltado. Que su nombre sea exaltado ¿en dónde? En mi vida. Que su nombre sea exaltado ¿en dónde? En su iglesia. Que su nombre sea exaltado en El Paso. Que su nombre sea exaltado en Estados Unidos. Que su nombre sea exaltado en Guerrero. Ahorita que van estas personas allá a Guerrero de la iglesia, que su nombre sea exaltado. Estas personas no lo conocen, nunca han oído del gran yo soy. Esa es tu petición. Señor, es mi anhelo que mi corazón exalte tu nombre. Y Señor, no nada más mi corazón, que el corazón de mis hijos exalte tu nombre, que el corazón de mi esposa exalte tu nombre, que el corazón de las personas que me rodean, porque no hay nada más precioso que conocerte, Padre Celestial. Cada una de estas cosas es una petición. Venga tu reino, es otra petición. Señor, que tú reines en mi vida completamente. Y sabes una cosa, si tú no conoces el nombre del Señor y si tú no exaltas el nombre del Señor, ¿cómo vas a pedirle a Él que Él sea tu rey? No puedes. Entonces sí hay una secuencia en esto. Venga tu reino, seas tú exaltado como mi rey y sea también igual. Que tu reino sea exaltado en todo lugar. Ese es tu gozo, esa es tu petición, que su reino sea exaltado en todo lugar. O tu petición es, Señor, que mi esposo, que mi papá escoja ahorita ir a comer a tal lugar. Que tu nombre, Señor, sea exaltado y que tu reino venga a nuestras vidas. Es una petición. Y tú puedes pedir precisamente esto, que Cristo reine en tu corazón y que Cristo
reine en cada uno de los lugares. Hágase tu voluntad como en el cielo, así como, también como en la tierra. Y esto es muy importante y la pregunta es, cuando tú oras, ¿esperas que Dios haga tu voluntad o que se haga su voluntad? Yo quiero decirte algo, la voluntad del Señor se va a hacer. A lo mejor te preguntas entonces, ¿para qué oro? Y ahorita vamos a comentar sobre eso. Dice el pastor John MacArthur, dice, pedirle que haga su voluntad y que me dé la gracia para gozarme en ella. Te pido, Señor, que se haga tu voluntad y que yo me goce en eso. Les voy a leer otra porción que dice, la oración es dar a Dios el privilegio, Él tiene el privilegio. La oración es dar a Dios el privilegio de mostrar su majestad. Es para poner mi vida en armonía con su voluntad. Esa es la oración. Quiero darte un ejemplo de la importancia de estas tres cosas. De exaltar tu nombre, de saber a quién estamos orando, de pedir que se haga su voluntad, de a quién estamos orándole realmente. Este domingo pasado vimos lo terrible que es, cómo puede alterarse una mente y cómo puede afectarse por las adicciones a la tecnología y las pantallas. Y estoy seguro que tú te asustaste, todos nos asustamos. Yo sí pensé, yo me fui diciéndole a Marcela, ay caray, pues yo no juego jueguitos, pero a lo mejor sí me ha afectado con todas las cosas que dijeron, sí me ha afectado trabajar todo el día en la computadora, ya no sé. Pero no me imagino cómo te asustaste si tú tienes un hijo que dura 3, 4, 5, 8 horas diarias enfrente de una pantalla. O cómo te asustaste al darte cuenta que tú mismo te la pasas en el Facebook horas y horas y no te habías dado cuenta que es una adicción eso. Después nos comentó Mike, pero si dejan cierto tiempo de hacerlo, la mente se recupera. Y no sé si descansaste cuando dijo eso. Yo sí descansé. La pregunta es, ¿por qué descansaste? ¿Descansaste porque ya no tienes el problema tan grave? ¿Descansaste porque, bueno, ya no es tanto problema mi hijo? ¿Descansaste por eso? ¿De dónde vino tu descanso? De que si sigues unos pasos ya no vas a tener más problemas, o tu descanso viene de que el Dios Todopoderoso hizo ese cerebro perfectamente. Es tan perfecto que si te alejas de tu pecado, el Señor empieza a restaurarlo. ¿Cómo vas a venir en oración delante del Señor? Señor, te pido que le quites esta adicción a mi hijo. Está bien que le pidas eso. Pero si tú no reconoces la grandeza del Señor que hizo la mente de tu hijo, que puede regenerarse, y si tú no descansas en el Señor, haciendo y dando los pasos que necesitas dar, entonces, ¿en qué descansas? Tu descanso es que ya no vas a tener problemas, que seguro que los vas a tener y los vas a tener muy grandes, si tu descanso no es el Señor. Muchos cristianos han perdido la esperanza en la oración. Por eso cada vez se ora menos entre los cristianos. Y se ha perdido la esperanza porque no conocemos al Señor. Quiero decirte finalmente que Él conoce nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y si se fijan, lo primero es exaltar al Señor. Las primeras 3 peticiones y las últimas 3 peticiones tienen que ver con nuestra necesidad. Con estas estamos más familiarizados. Le pedimos al Señor, me siento mal, estoy enfermo, trae sanidad, bendito Señor. Y al ver estas peticiones nos damos cuenta, quiero pedirte que pienses en estas peticiones por un momento. Él provee para nuestras necesidades físicas. Y el Señor nos está diciendo que confiemos en que Él provee para nuestras necesidades físicas. Él nos perdona a nosotros.
Y Él nos ayuda en el perdón en las relaciones personales. Él nos libra del mal. Al ver estas peticiones nos damos cuenta de que Él ha prometido que cumplirá cada una de ellas. ¿Te has dado cuenta? De hecho, las 6. Que tu nombre sea santificado. Él lo va a hacer. Su nombre va a ser santificado. Te lo aseguro, te lo garantizo. La pregunta es si tú anhelas eso y si tú dices eso en tu oración. Su reino ya vino. Ahora, pero no lo vemos completamente establecido, pero Él lo va a establecer completamente. Él va a venir glorioso, coronado. Él va a hacer su obra completa. Y a nosotros nos invita a que participemos y que oremos y que nos gocemos en su voluntad. Hágase tu voluntad, se va a hacer su voluntad. Y a nosotros nos pide que nos llenemos de gozo en ver cómo Él hace su voluntad. Dice en el verso 8 que leíamos hace un momento: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros lo pidáis. El Salmo 137, 25 dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿por qué pedir? ¿Por qué le pido si se va a hacer su voluntad? Hay muchas cosas que no entendemos claramente, pero quiero ponerte algunas para pensar. El propósito es que nosotros nos acordemos que Él es el dador de las cosas y que nuestra dependencia es en Él. Otro es para ver su gloria. ¿Te has fijado que empiezas a orar y que el Señor te permite ver algo glorioso en una situación? El Señor nos permite ser partícipes viendo su gloria. La otra es deleitarnos en Él. Tú te deleitas en Él. Cuando ves su mano poderosa, estás sufriendo en alguna situación, hay alguna necesidad bien difícil en tu casa y de repente ves su provisión, su mano, su sanidad y dices: gracias Dios, porque tú lo hiciste como yo no pensaba. Él nos va a dar todo. Ahora, no es de las 6 cosas que vienen ahí, Él nos va a dar todo. Él nos va a dar las cosas que necesitemos básicamente. Él nos va a dar el alimento. Él no nos dice que nos va a dar alimento gourmet cada día. A cada uno le dará algo diferente. Él nos dará la fuerza a nosotros para proclamar su nombre. Él bendecirá en las relaciones difíciles. Él no va a permitir que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Por cierto, que Él no tienta a nadie. Pero en esta petición de Señor, líbrame del mal, Él dice: va a haber pruebas que yo permita, pero no voy a darte una prueba que sea más grande que tus fuerzas. Entonces, finalmente lo que les quiero comentar es: si el Señor le agrada que vengamos con nuestras peticiones, y les voy a leer algo que dijo el pastor John Piper. Dice: acude a Dios para obtener pan y para sanar las relaciones y para vencer los pecados acosadores y para hacer la voluntad de Dios y para buscar el reino de Dios. Todo esto, todo el tiempo, por el bien de conocer y santificar y reverenciar y honrar y valorar y atesorar el nombre de Dios. El ser de Dios, Dios mismo, por sobre todas
las cosas. Y este es el propósito de la oración. Nosotros podemos venir con una necesidad y podemos ponerla delante del Señor. La pregunta es, Señor, quiero tener paz porque ya no tengo este problema, o quiero ver más de tu gloria en esta situación que me está pasando. Para terminar, quiero comentarles un poquito de mi papá. Cuando estábamos chiquitos, mi papá trabajaba en la noche y nada más los viernes tenía un día de descanso. Y los viernes era muy bonito porque llegaba y nos cobijaba. He tucked us. Nos cobijaba mi papá y rezaba algunas repeticiones sin sentido. A los 74 años, él conoció al Señor. Él me aseguraba que él ya conocía a Dios, que Dios le había dado muchas cosas. Pero a los 74 años su vida cambió, su manera de hablar cambió, poco a poco. El primer día que pisó una iglesia tuvo un gozo que perduró. Tuvo que dejar de trabajar por una enfermedad, pero lo que más cambió fue su vida de oración. Fue un hombre de oración. Constantemente y por horas al día oraban él y mi mamá. Aunque nunca lo dijo, creo que llegó a pensar como Job, en donde dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El Señor contestó, y aún que murió mi papá hace 3 años, sigue contestando oraciones. Hoy ya está con su Salvador. Extraño sus oraciones. Pero yo tengo un Padre Celestial con quien puedo venir y cobijarme bajo sus alas. Busca al Dios verdadero en su palabra y en lo privado. Ven delante de tu Padre Celestial. Cobíjate bajo sus alas. Créele, Él es Dios, tu papá y tu Señor, todopoderoso y majestuoso. Él está al tanto de las peticiones y de sus hijos y es fiel a sus promesas. Y si tus oraciones solo se han tratado de ti, o si tú nunca has orado, quiero decirte, o si tus peticiones son pedir nada más cosas, dice Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensará dará el hombre por su alma? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si tú no lo conoces, ven con el que dio su Hijo para que tú pudieras tener en Él todas las cosas. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos, te exaltamos. Y Señor, en esta tarde venimos a rogarte como nuestro papá que eres. Queremos rogarte que nos cobijes bajo tus alas, pues no hay lugar más precioso que ese, Señor. Y Señor, si te hemos ofendido en nuestra oración, que seguramente lo hemos hecho, Señor, si hemos descuidado nuestra oración, queremos pedirte y rogarte, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo nos esforcemos, Señor, en conocerte cada día más, para que nuestras oraciones sean más ricas, más deliciosas y nuestra relación contigo sea más gloriosa, Señor. Y nosotros nos deleitemos en estar delante de tu presencia. Alabado seas y bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.